Cuando una dama de la alta sociedad se entregaba a la muerte bajo los escombros de su antiguo mundo, no imaginaba que renacería en los brazos de un guerrero apache para convertirse en la mayor defensora del pueblo que la veía como enemiga. Si las historias sobre el poder de la resiliencia y la transformación resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol despiadado de Chihuahua era un horno, cocinando la tierra agrietada y los restos de una vida que se deshacía. Para Isadora Valdés, el mundo se había reducido al peso aplastante de una rueda de carreta sobre su pierna y al sabor a polvo y sangre en su boca. A su alrededor, el esqueleto de madera y seda rasgada de su huida era un monumento a su ingenuidad. Ella, que había sido criada para bordar, rezar y obedecer, ahora yacía abandonada en un territorio donde la única ley era la de la supervivencia. Sus dedos, acostumbrados a tocar teclas de piano, arañaban la tierra seca en un último e inútil gesto de desesperación. El olor a cuero caliente y al caballo muerto a pocos metros era el perfume fúnebre de su fracaso. Isadora cerró los ojos, no para luchar, sino para entregarse. La muerte, imaginaba, sería un alivio para el dolor y la humillación que la consumían. En su neblina de dolor y resignación, una sombra se proyectó sobre su rostro, bloqueando el brillo torturante del sol. No era la sombra de un buitre, era demasiado grande, demasiado sólida. El pánico, un último y terco espasmo de vida, recorrió su cuerpo. La sombra pertenecía a una figura alta, inmóvil, recortada contra el azul implacable del cielo. Isadora abrió los ojos con esfuerzo y la visión la hizo contener la respiración. Era un hombre, pero diferente a todos los que había conocido. La piel bronceada, el cabello negro y largo sujeto por una cinta, la mirada penetrante como la de un águila. En sus facciones no había piedad ni crueldad, solo una observación profunda y silenciosa. Era un guerrero apache, uno de los salvajes de las historias que la atormentaban desde niña. El miedo que sintió era tan primitivo como la propia tierra, y ella se encogió, esperando el golpe final que pondría fin a su tormento. El guerrero no se movió por un instante, su mirada recorriendo la escena con una economía de movimientos que era casi sobrenatural. Evaluó el ángulo de la carreta, la posición de la pierna de Isadora, la inestabilidad del terreno. Sin una palabra, se agachó, sus músculos tensándose bajo la piel. Isadora observó, atónita, mientras él posicionaba los hombros bajo la pesada estructura de madera. Un sonido gutural escapó de sus labios, un esfuerzo que parecía extraído de las propias entrañas de la tierra. La carreta gimió, y por un momento agonizante, pareció que el esfuerzo sería en vano. Entonces, con una fuerza que Isadora no creía posible en un ser humano, la madera se levantó. Apenas lo suficiente. Apenas el tiempo necesario para que la presión aplastante sobre su pierna fuera aliviada. En ese momento, él no era el salvaje de sus historias. Era una fuerza de la naturaleza, silenciosa e inquebrantable. Un hombre llamado Yiska, cuyo nombre significaba «La noche ha terminado». Antes de que pudiera procesar el alivio, Yiska la alcanzó, y con una sorprendente delicadeza la levantó del suelo. El contacto fue un choque eléctrico para Isadora. Ningún hombre, excepto su padre, la había sostenido jamás con tanta intimidad. Estar en los brazos de un extraño, un apache, era una violación de todas las reglas de su mundo, un escándalo que la marcaría para siempre. Sintió el calor de su cuerpo, el olor a humo de campamento y a hierbas del desierto impregnado en sus ropas de cuero. Mientras él caminaba, su paso era firme y seguro sobre el terreno irregular, e Isadora, acurrucada contra su pecho, libraba una batalla interna. El terror de su situación luchaba contra el instinto de aferrarse a esa fuente de fuerza que la había salvado de una muerte segura.
El mundo giraba a su alrededor. Un paisaje de cactus y rocas que se convertía en el escenario de su completo desarraigo. Después de una caminata que pareció durar una eternidad, el terreno cambió. Yiska la llevó a través de una grieta estrecha entre dos rocas gigantes, revelando un campamento escondido, una ranchería perfectamente camuflada en el paisaje. Para Isadora fue como entrar en otro mundo, una pesadilla febril. El aire estaba impregnado con el olor a humo, carne asada y un olor almizclado que no podía identificar. Mujeres de miradas duras interrumpieron sus quehaceres para observarla, sus rostros marcados por el sol y el sufrimiento. Los niños, antes ruidosos en sus juegos, guardaron silencio y se escondieron detrás de sus madres, espiando con ojos curiosos y asustados. Isadora no vio hombres armados, solo la hostilidad silenciosa de una comunidad que la veía no como una mujer herida, sino como la personificación de sus enemigos. Cada mirada era una daga, y el vestido de seda rasgado que aún llevaba era una bandera de un mundo que había venido a destruir el de ellos. Yiska no se detuvo, caminando con un propósito resuelto hacia una de las viviendas hechas de arbustos y pieles. Una mujer mayor, de rostro surcado por arrugas profundas como los cañones de la sierra, emergió. Sus ojos, negros y penetrantes, no contenían ni una pizca de la curiosidad de los niños. Eran pozos de un dolor antiguo y de un odio endurecido. Era Nalin, la viuda de un gran jefe, una mujer cuya alma cargaba el peso de los hijos perdidos a manos de los soldados mexicanos. Miró a Isadora, acostada en los brazos de Yiska, y escupió palabras ásperas en lengua apache. Isadora no entendió lo que dijo, pero el lenguaje del desprecio es universal. En ese momento, bajo la mirada implacable de la anciana, comprendió su verdadera situación. No era una rescatada, era una carga, un presagio, una herida abierta traída al corazón de un pueblo que ya sangraba demasiado. La valentía de Yiska en este momento, desafiando la desconfianza de su propio pueblo, es lo que nos inspira. Si tú también sientes esa fuerza, demuestra tu apoyo dejando un comentario. Y para no perderte ningún paso de esta y otras increíbles jornadas de superación, aprovecha para suscribirte al canal. Yiska finalmente la depositó con cuidado sobre una piel de animal dentro de la vivienda oscura y fresca. Intercambió algunas palabras con Nalin, su voz baja y firme, pero la respuesta de la anciana fue un gesto cortante que zanjó la discusión. Le lanzó una última mirada a Isadora, una mezcla de preocupación e impotencia, antes de darse la vuelta y desaparecer, dejándola a merced de la mujer que la miraba como una plaga. Nalin se acercó, no con la compasión de una curandera, sino con la eficiencia ruda de quien limpia una herida en un animal. Rasgó lo que quedaba de la falda de Isadora para exponer la pierna herida, ignorando su gemido de dolor y vergüenza. Luego aplicó una pasta verdosa y de olor fuerte que ardió como fuego vivo. Cada toque era áspero, cada movimiento desprovisto de cualquier gentileza. Isadora se mordió el labio para no gritar, dándose cuenta de que la supervivencia aquí no vendría acompañada de consuelo. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor, fiebre y una humillación profunda. Isadora yacía en su lecho improvisado, una espectadora inútil de la vida que pulsaba a su alrededor. Observaba a las mujeres apaches moverse desde el amanecer hasta el anochecer con un ritmo de propósito incansable. Cargaban agua, preparaban alimentos con plantas que Isadora siempre había considerado maleza, cosían cuero con tendones y contaban historias a sus hijos en una lengua que sonaba como el propio viento de la sierra. Sus manos, que Isadora un día habría considerado toscas, eran herramientas de una competencia impresionante. En contraste, las manos de Isadora, pálidas y suaves, eran el símbolo de su total incapacidad. No sabía encender un fuego, encontrar agua, ni siquiera comunicar su gratitud o su
necesidad. Era menos que una niña, era un objeto, una boca más que alimentar. Y el peso de esa inutilidad era más doloroso que la propia pierna rota. Tan pronto como pudo apoyarse sobre la pierna herida, cojeando visiblemente, un deseo desesperado de borrar su inutilidad la consumió. Isadora decidió que la tarea más simple sería la de buscar agua. Observó a las mujeres durante días, la forma en que equilibraban las jarras de barro, el ritmo de sus pasos. Tomando una de las jarras más pequeñas, se dirigió a la fuente de agua que brotaba entre las rocas, el corazón martilleándole con la esperanza de realizar algo útil. Sin embargo, el camino de regreso resultó ser un calvario. El peso del agua, el terreno irregular y su pierna débil conspiraron en su contra. A cada paso, el agua chapoteaba y se escurría por sus brazos. En medio del campamento, tropezó. La jarra no se rompió, pero casi toda la preciosa agua se perdió en el polvo, un desperdicio imperdonable. El silencio que siguió, roto, solo por el llanto de un bebé, fue más ensordecedor que cualquier regaño. Fue Nalin quien se acercó, arrancando la jarra casi vacía de las manos temblorosas de Isadora sin decir una palabra. La anciana caminó hasta la fuente y regresó con la jarra llena, moviéndose con una gracia fluida que desmentía su edad, sin derramar una sola gota. La demostración era una lección brutal sobre la distancia que las separaba. Más tarde, sin embargo, Isadora sintió una presencia a su lado. Era Yiska. Él no la miró, pero colocó en el suelo a su lado un trozo de yuca, la planta del desierto. Con su cuchillo comenzó a deshebrar las fibras con movimientos precisos y pacientes, transformando la hoja rígida en cordeles resistentes. Dejó las fibras procesadas cerca de ella y se fue. No era un regalo, era una invitación silenciosa, una tarea que ella quizás podría realizar sentada. Era la primera chispa de esperanza en un mundo que hasta entonces solo le había ofrecido oscuridad y vergüenza. Isadora tomó las fibras de yuca con una determinación nacida de la pura desesperación. Sus dedos, acostumbrados a la suavidad del marfil y del satén, eran torpes y débiles contra la terquedad de la planta. Los bordes afilados le cortaban la piel y pronto pequeñas gotas de sangre mancharon el material verdoso. El dolor era una compañía constante, y la frustración la llevaba a las lágrimas, que ella secaba con rabia antes de que alguien pudiera verlas. Pasó horas enteras, imitando los movimientos que había visto hacer a Yiska, raspando, deshebrando y torciendo. Al final del día, sus manos estaban en carne viva, pero a su lado yacía un pequeño e irregular fajo de cordeles. Cuando Nalin pasó, su mirada cayó sobre el resultado del esfuerzo de Isadora. La anciana no dijo nada, pero tomó uno de los cordeles, probó su resistencia entre los dedos y lo arrojó de vuelta sin desdén. Para Isadora, esa ausencia de desprecio fue el mayor elogio que jamás había recibido. Ese pequeño éxito se convirtió en su rutina. Cada mañana, Isadora se sentaba fuera de la vivienda de Nalin y trabajaba las fibras que Yiska o uno de los niños dejaba para ella. Día tras día, el dolor en sus manos disminuía, reemplazado por la formación de callos gruesos y amarillentos, marcas de honor que contaban la historia de su perseverancia. Todavía era una extraña, una blanca, en un mundo que no era el suyo, pero algo había cambiado. Las otras mujeres, al pasar, a veces le daban un breve asentimiento con la cabeza. Stelt convirtió en una presencia silenciosa y laboriosa en la periferia de sus vidas. El trabajo se convirtió en su lenguaje, el único que podía compartir con ese pueblo. Cada cordel que tejía era un hilo que la unía, aunque de forma tenue, a esa comunidad, un pequeño tributo pagado con dolor y esfuerzo para justificar el aire que respiraba. Una mañana, Nalin hizo un gesto brusco para que Isadora la siguiera.
Dejaron la seguridad del campamento y se adentraron en el paisaje rocoso. La anciana no solo buscaba yuca, le estaba revelando un mundo secreto. Con la punta de una rama indicaba las plantas, pronunciando sus nombres en chiricahua. Señaló el agave, explicando que sus hojas puntiagudas proporcionaban agujas naturales y sus fibras eran aún más fuertes que las de la yuca. Le mostró las vainas secas del mezquite, enseñándole cómo podían ser molidas para hacer una harina nutritiva que sustentaba al pueblo cuando la caza escaseaba. Para Isadora fue una revelación deslumbrante. El desierto, que antes le parecía un enemigo estéril y monocromático, comenzó a transformarse ante sus ojos. Bajo la tutela de Nalin, se revelaba como una despensa, una farmacia y una caja de herramientas, un lugar de abundancia para aquellos que poseían el conocimiento para leerlo. Lejos de allí, en un mundo que Isadora comenzaba a olvidar, don Ricardo Valdivia maldecía ese mismo desierto. Cada cactus, cada piedra afilada era un insulto personal a su autoridad. La huida de su prometida no era una cuestión de corazón, sino de propiedad y honor. Isadora era un bien que le pertenecía por contrato, y el hecho de que ella hubiera preferido la muerte o ser raptada por salvajes a casarse con él, era una mancha en su nombre que solo la sangre podía limpiar. Empujaba a sus hombres con una crueldad nacida de la frustración, viendo en cada sombra una emboscada y en cada rastro borrado una señal de la astucia diabólica de los apaches. Ricardo no buscaba rescatar a una doncella, cazaba a un animal rebelde. Su obsesión, alimentada por el orgullo herido, ardía más fuerte que el propio sol de Chihuahua, y no descansaría hasta que Isadora estuviera de vuelta bajo su control, viva o muerta. Las noches en la sierra eran frías y repletas de estrellas que parecían al alcance de la mano. Alrededor del fuego central, la comunidad se reunía y la atmósfera de trabajo duro del día daba paso a una comunión silenciosa. En esas horas, la voz de Nalin se alzaba, no para dar órdenes, sino para tejer historias. Isadora, sentada en la periferia del círculo de luz, no comprendía el tapiz de palabras, pero entendía la cadencia, el drama y la reverencia. La anciana hablaba de los Ga'an, los espíritus danzantes de la montaña que protegían al pueblo, y de Usen, el creador que les había dado la tierra. Veía los rostros de los más viejos asintiendo con sabiduría y los ojos de los niños abiertos de par en par por la fascinación. Lentamente, Isadora comenzó a darse cuenta de que aquel pueblo, que su mundo llamaba salvaje, poseía una cosmología tan rica y profunda como la que ella había aprendido en la iglesia. Eran historias que nacían de esa misma tierra que ahora le enseñaba a vivir. Desde una sombra un poco más lejana, Yiska observaba. Veía la forma en que Isadora se inclinaba para escuchar las historias de Nalin, cómo sus manos, ahora callosas, ya no se escondían de vergüenza. Su acto de compasión la había salvado, pero también lo había colocado en una posición delicada. Algunos guerreros, cuyas familias habían sido diezmadas por los mexicanos, lo miraban con desconfianza. Proteger a una blanca era un lujo que creían no poder permitirse en tiempos de guerra. Yiska, sin embargo, veía más allá del color de su piel. Tenía visiones en sus sueños, destellos de un tiempo en que la supervivencia de su pueblo dependería no solo de la fuerza en la batalla, sino de la sabiduría para construir puentes. En Isadora no veía al enemigo, sino la primera y frágil piedra de un puente que él mismo no sabía cómo construir, sintiendo el peso de su clan por un lado y el de su conciencia por el otro. La confianza de Isadora crecía cada día, con cada raíz desenterrada, con cada planta medicinal identificada correctamente bajo la mirada atenta de Nalin. Una tarde calurosa le encargaron vigilar a un pequeño grupo de niños que recogía bayas en un tramo rocoso un poco alejado del campamento.
Por primera vez se sintió parte de algo, un engranaje, aunque pequeño, en la maquinaria de la comunidad. Mientras los niños reían y jugaban, más concentrados en la diversión que en la tarea, Isadora se mantenía atenta, su mirada entrenada ahora para notar las sutilezas del entorno. Fue esa nueva percepción la que la hizo congelarse. Enroscada bajo un saliente rocoso, exactamente donde uno de los niños más pequeños estaba a punto de meter la mano, había una serpiente de cascabel. El sonido de su cascabel era un susurro mortal, casi imperceptible bajo las voces infantiles, pero para Isadora sonó como un trueno, una alarma que paralizó su corazón por un segundo. En ese instante no hubo tiempo para el miedo o para los modales de una dama. La Isadora que fue criada para desmayarse ante un ratón desapareció, y en su lugar surgió una mujer forjada por la sierra. Con un grito gutural que no reconoció como suyo, se lanzó hacia adelante. Empujó al niño con fuerza, haciéndolo caer lejos del peligro, y sin dudar, golpeó la punta de su bastón de excavación en la cabeza de la serpiente con una violencia desesperada. El golpe fue certero. La serpiente se retorció y se silenció. Cuando las otras mujeres, atraídas por el grito, llegaron corriendo, encontraron a Isadora de pie, jadeante, con el bastón aún en alto, protegiendo al niño asustado que lloraba detrás de ella. En los ojos de la madre del niño y de las otras, la antigua desconfianza fue reemplazada por algo nuevo e impactante, una admiración reacia. La mujer blanca había arriesgado su propia vida por uno de sus hijos. La noticia del acto de Isadora viajó por el campamento más rápido que el viento. Esa noche, la madre del niño que salvó se acercó en silencio y le extendió una tira de carne de venado seca, el mejor trozo de su reserva. El gesto valía más que 1000 palabras de gratitud. Más tarde, Nalín se sentó a su lado, tomó la serpiente muerta y con su cuchillo comenzó a desollarla con movimientos precisos. No hizo mención al heroísmo de Isadora, sino que, en su lugar, comenzó a enseñarle la utilidad de la criatura. «La piel es un buen adorno para el carcaj», dijo en un español entrecortado una de las primeras veces que usaba la lengua de Isadora. «Y la carne evita que llegue el hambre. Nada en la sierra es solo un enemigo. Todo tiene un propósito». La lección era profunda. Isadora no solo había salvado una vida, sino que también había provisto un recurso. Había actuado finalmente como un miembro del pueblo. En la soledad de sus pensamientos, bajo el manto de estrellas, Isadora apenas podía reconocerse a sí misma. La mujer que había matado una serpiente sin dudarlo no tenía nada en común con la joven que huía de un matrimonio arreglado. El miedo todavía existía dentro de ella, pero ahora era diferente. Una herramienta de alerta, no una prisión paralizante. Se miró las manos. Ya no eran las manos de una Valdés, heredera de tierras y ganado. Eran las manos de una sobreviviente, marcadas por callos, cicatrices y, ahora, por la defensa de una vida. Una extraña sensación de pertenencia comenzó a brotar en su pecho. No pertenecía a ese lugar por nacimiento o sangre, sino por acción y sacrificio. La identidad que le había sido impuesta desde la cuna se estaba deshaciendo, y en su lugar, algo nuevo y más fuerte, forjado en el fuego del desierto, comenzaba a tomar forma. La tenacidad de don Ricardo era tan implacable como la sequía. Después de semanas de pistas falsas y frustración, sus hombres finalmente encontraron los restos de la carreta de Isadora, un esqueleto de madera blanqueado por el sol. Para Ricardo, aquello no era una tumba, sino un hito, la prueba de que estaba en el camino correcto. Poco después, capturaron a un viejo gambusino que, bajo tortura, confesó haber oído rumores de una mujer blanca viviendo entre una de las rancherías más apartadas de los Chiricahuas. La información galvanizó la obsesión de Ricardo. Ya no le importaba el matrimonio o el honor.
La persecución se había convertido en un fin en sí misma, una batalla de su voluntad contra la naturaleza salvaje de esa tierra y de ese pueblo. Olía a la proximidad y una crueldad febril se apoderó de él. La sierra no escondería su propiedad por mucho más tiempo. La cacería estaba llegando a su fin. La tranquilidad en el campamento se rompió con el regreso de Yiska y otros exploradores. Sus rostros estaban serios y traían noticias que eran como el presagio de una tormenta. Habían encontrado rastros frescos de caballos herrados en un territorio que rara vez era violado, y más al sur, un campamento de caza de otra banda apache había sido masacrado. Los agresores, según un único sobreviviente aterrorizado, eran mexicanos liderados por un hombre obsesionado con encontrar a una mujer de cabello claro. La noticia se extendió como fuego en pasto seco. Las miradas que se volvieron hacia Isadora ya no contenían admiración, sino miedo y resentimiento. Ya no era la heroína que había salvado a un niño. Era un faro, atrayendo la violencia del mundo exterior hacia el último refugio de ese pueblo. El peligro que había arrastrado consigo finalmente había llegado para cobrar su precio. Se formó un tenso consejo entre los guerreros y los ancianos. Las voces se exaltaron, e incluso sin comprender la lengua, Isadora entendía perfectamente la división que estaba causando. El nombre de Yiska era pronunciado con ira por algunos, que lo culpaban por traer la desgracia al clan. La lógica fría de la supervivencia dictaba la solución más fácil: entregar a la mujer blanca y dejar que la tormenta pasara. Para muchos, ella era un sacrificio pequeño para garantizar la seguridad de sus familias. Isadora, encogida a la sombra de una roca, sintió el peso de cada vida sobre sus hombros. La culpa era una víbora en su estómago, envenenando la fuerza que tanto había luchado por construir. Había escapado de una jaula solo para llevar a una manada de lobos a la puerta de quienes la liberaron. El deseo de simplemente correr hacia el desierto y entregarse a Ricardo para acabar con todo era casi abrumador. Fue Nalin quien la encontró, sus ojos negros leyendo la rendición en el rostro de Isadora. La anciana no ofreció palabras de consuelo. En cambio, sujetó el brazo de Isadora con una fuerza sorprendente, sus uñas clavándose en la piel de la joven. «Lloras como la niña débil que llegó aquí», dijo Nalin, su voz un gruñido bajo y áspero. «Pero esa niña murió. La mujer que salvó a mi nieto de la serpiente no llora, lucha. La tierra te dio conocimiento, tu corazón te dio valentía. ¿Crees que sobreviviste solo para ser una víctima?» Soltó el brazo de Isadora y señaló la montaña que los albergaba. «Esta es tu casa ahora, y nosotros defendemos nuestra casa. ¿Vas a esconderte y esperar la muerte, o vas a usar lo que aprendiste para mantenernos vivos?» La pregunta no era una petición, era una orden, era una llamada a las armas. Las palabras de Nalin fueron como un rayo que disipó la niebla de la culpa. Isadora se levantó, ya no como la fugitiva, sino como una mujer con un propósito. Buscó a Yiska y a la anciana, su mente trabajando febrilmente por primera vez, no en términos de supervivencia, sino de estrategia. «Yo lo conozco», dijo ella con voz firme. «Ricardo no es un guerrero, es un hacendado, acostumbrado a dar órdenes y a ver el mundo doblegarse. Es impaciente, arrogante y subestima todo lo que no puede comprar». Comenzó a describir su plan, no uno de confrontación directa, sino de engaño. Habló sobre un desfiladero estrecho que había visto con Nalin, un lugar donde el sonido hacía eco y las sombras engañaban. Habló sobre usar el polen de una planta que irritaba los ojos y los pulmones, creando pánico y confusión, y sobre cómo usar el conocimiento del terreno para hacer que un pequeño grupo de guerreros pareciera un ejército. Yiska escuchó en silencio, su mirada profundizándose con cada palabra de Isadora.
Donde otros guerreros veían la necesidad de una lucha honorable, él veía la sabiduría táctica en el plan de ella. Era una guerra que se libraba con la mente, no solo con flechas y rifles. Nalin, por su parte, asintió lentamente, sus pensamientos ya catalogando las plantas necesarias. Sabía qué raíz crearía el humo más denso y acre, qué arbusto espinoso podría entrelazarse para bloquear una ruta de escape. El plan de Isadora, nacido de su antigua vida y nutrido por su nueva sabiduría, fue abrazado por sus dos mentores. Juntos, los tres comenzaron a refinar la estrategia. La mujer blanca proporcionó el conocimiento sobre el enemigo, el guerrero apache, la pericia táctica, y la anciana, el dominio sobre el arsenal de la naturaleza. Por primera vez, la presencia de Isadora no era un riesgo, sino una ventaja crucial. En los 2 días siguientes, el campamento se movió con el silencio y la eficiencia de una colmena preparándose para el invierno. No había pánico, solo un propósito sombrío y unificado. Bajo la dirección de Nalin, las mujeres y los más viejos recolectaron manojos de una planta específica, cuyas hojas, al quemarse, liberaban un humo denso e irritante. Isadora trabajó junto a ellas, sus manos hábiles ahora distinguiendo las hojas correctas de las venenosas, su corazón latiendo a un ritmo constante con el de ellas. Mientras tanto, Yiska y un pequeño grupo de guerreros preparaban el desfiladero. No construyeron barricadas, sino trampas sutiles, montones de piedras precariamente equilibradas, listas para rodar con un empujón, y senderos falsos que llevaban a callejones sin salida. Cada miembro de la comunidad tenía una tarea, contribuyendo a la red de engaño que Isadora había concebido. Era una defensa tejida con los hilos de la tierra y la fuerza de un pueblo unido. El momento llegó cuando un explorador regresó con una señal silenciosa. Los hombres de Ricardo estaban a menos de 1 hora de distancia, siguiendo el cebo de un rastro deliberadamente dejado atrás. El campamento principal fue evacuado, con los no combatientes refugiándose en una cueva más alta en las montañas. Solo Yiska, sus guerreros e Isadora permanecieron. El papel de ella era crucial. Posicionada en un saliente con vista a la entrada del desfiladero, sostenía una antorcha y estaba junto a un montón de las hojas secas que había recolectado. Ella era el gatillo. A su señal, el humo desorientaría a la vanguardia y a su señal, las piedras rodarían. El aire estaba frío e inmóvil, cargado de una tensión casi insoportable. Entonces los oyeron. El sonido metálico de herraduras en la piedra y las voces arrogantes de hombres que no sabían que estaban caminando hacia una trampa. Isadora respiró hondo, el olor a pino y polvo llenando sus pulmones. El miedo estaba allí, pero la resolución era mayor. Don Ricardo cabalgó hacia el interior del desfiladero con la confianza de un conquistador. «Están acorralados, avancen», les gritó a sus hombres, su voz resonando con arrogancia en las paredes de piedra. Vio el pasaje estrecho no como una trampa, sino como el cuello del lazo que estaba a punto de apretar. Desde 1970. Arriba, Isadora vio el momento exacto. El grupo entero estaba dentro, compacto y vulnerable. Con manos firmes, hundió la antorcha en el montón de hojas. Prendieron fuego instantáneamente, liberando una espesa nube de humo amarillento que, pesada y aceitosa, descendió por la ladera como una cascada sofocante. En segundos, la vanguardia de Ricardo fue engullida. Gritos de sorpresa se transformaron en toses violentas. Los caballos, aterrorizados por el olor acre y la ceguera repentina, se encabritaron y derribaron a sus jinetes, transformando la columna ordenada en un pandemonio de cuerpos y pánico ciego. En el preciso momento en que la confusión alcanzó su punto máximo, el canto de un pájaro, la señal de Yiska, cortó el aire. El caos se transformó en carnicería. A ambos lados del desfiladero,
Los montones de rocas cuidadosamente preparados fueron empujados, y una avalancha de piedras se derrumbó, bloqueando la entrada y la salida y aplastando a algunos de los hombres de Ricardo. Desde las sombras de arriba, flechas silenciosas comenzaron a llover sobre los invasores. Los guerreros apaches, invisibles en sus puestos, se movían con una precisión mortal, eligiendo sus objetivos con calma letal. Los hombres de Ricardo, sofocándose y desorientados, disparaban sus armas al azar contra las paredes de piedra, sus balas rebotando inútilmente. No estaban en una batalla, estaban atrapados en una tumba que se cerraba a su alrededor, siendo cazados por fantasmas que conocían cada grieta de esa roca. En medio del infierno de humo y gritos, don Ricardo fue derribado de su caballo. Aturdido y enfurecido, se levantó, el hollín manchando su rostro antes altivo. Sus hombres estaban siendo masacrados a su alrededor, pero su mente obsesiva solo tenía un objetivo. Por una breve abertura en el humo, la vio. Isadora, de pie en el saliente rocoso, no como una prisionera aterrorizada, sino como una valquiria controlando la batalla. La visión de ella, tan poderosa e irreconocible, quebró el último vestigio de su cordura. Esa no era su prometida sumisa, era una traidora, una salvaje. Con un rugido de pura furia, ignorando el peligro, sacó su pistola y comenzó a escalar la empinada ladera, el deseo de aniquilarla superando su propio instinto de supervivencia. Cada roca que agarraba, cada paso que daba, era impulsado por un odio que ardía más que el humo en sus pulmones. Isadora lo vio acercarse, la personificación de su pasado viniendo para arrastrarla de vuelta a la tumba. Pero el terror no la paralizó. Retrocedió lentamente, alejándose del borde, atrayéndolo hacia un tramo de grava inestable que Nalin le había mostrado. Ricardo, ciego de ira, no notó el cambio en el terreno. Cuando dio el paso final para alcanzarla, el suelo cedió bajo sus pies. Gritó más de sorpresa que de miedo y soltó el arma para aferrarse al borde. Por un momento quedaron frente a frente, él colgado e impotente, ella de pie y en control. En esa mirada, él vio que la mujer que había venido a buscar estaba muerta para siempre. Antes de que Yisca pudiera llegar a su lado, Isadora se dio la vuelta, dejando el destino de Ricardo a la ley de la gravedad y de la tierra que había venido a profanar. El sonido de su caída fue ahogado por los ecos finales de la batalla. El silencio que siguió a la batalla fue más pesado que el ruido. El humo se disipó lentamente, revelando la carnicería en el lecho del desfiladero. Los guerreros apaches descendieron de sus puestos, moviéndose con una solemnidad sombría entre los cuerpos de los invasores para recoger las armas y asegurarse de que no había más amenazas. No hubo gritos de triunfo, solo el respeto silencioso por una defensa que había costado caro en espíritu, aunque no en vidas de su pueblo. Yisca subió hasta el saliente donde Isadora todavía estaba. No sonrió ni ofreció palabras de elogio. En cambio, simplemente se detuvo a su lado y miró hacia el valle con ella. En su mirada había una comprensión que trascendía cualquier idioma, un reconocimiento de que la fuerza de ella, nacida de la sabiduría y no de la brutalidad, era el tipo de poder que podría tal vez garantizar un futuro para su pueblo. El respeto en sus ojos era la única medalla que ella necesitaba. El regreso al campamento fue silencioso. Las mujeres, niños y ancianos emergieron de su escondite, sus rostros una máscara de ansiedad que se deshizo en alivio al ver que ninguno de sus guerreros había caído. La noticia de la victoria y del papel central de Minocento, Isadora en ella, se extendió rápidamente. Los mismos hombres que habían discutido entregarla ahora bajaban la mirada en señal de respeto cuando ella pasaba. La veían ya no como una maldición, sino como un instrumento de la voluntad de la montaña, una protectora inesperada. La madre del niño salvado de la serpiente corrió hacia ella y, esta vez, no le ofreció un regalo,
sino que la envolvió en un abrazo apretado y prolongado, un gesto que la acogía inequívocamente en la familia. En ese abrazo, Isadora sintió que el peso de su pasado finalmente se desprendía de sus hombros, reemplazado por el calor de una pertenencia conquistada. Las estaciones cambiaron, y el recuerdo de la batalla se convirtió en una historia más contada alrededor del fuego. La vida de Isadora encontró el ritmo de la tierra, el de la cosecha del otoño y la preparación para el invierno. Un día, Yisca regresó de un largo viaje de reconocimiento a las tierras de los colonos. La buscó y se sentó con ella mientras el sol se ponía pintando los cañones de naranja y morado. «Tu prometido fue dado por muerto», dijo él con calma. Sus hombres contaron una historia de salvajes y demonios de humo. Ya nadie te busca. El camino a tu antiguo mundo está abierto. No la estaba echando. Le estaba devolviendo la libertad que le habían quitado, el derecho a elegir su propio destino. «Si lo deseas», continuó, «te llevaré a salvo hasta la frontera de tus tierras. Es tu decisión». La oferta flotó en el aire frío de la montaña. Un puente hacia un pasado que ahora parecía un sueño lejano. Isadora se miró las propias manos, la piel curtida y los callos que eran el mapa de su viaje. Pensó en los salones sofocantes, los vestidos apretados, la vida de sonrisas falsas y obediencia silenciosa que la esperaba. Y luego miró hacia las montañas, que ahora le hablaban en un lenguaje de viento y piedra. Esa mujer, la que pertenecía a ese mundo, ya no existe, respondió ella, su voz suave pero inquebrantable. Ella murió bajo la carreta, Yisca. Tú no rescataste a una dama, fuiste testigo del nacimiento de otra persona. Hizo una pausa, una leve sonrisa tocando sus labios. Nunca tendré la sangre de los chiricahuas o la sabiduría de Nalin en mis huesos, pero mi espíritu nació aquí. Regresar allá sería como intentar encerrar a un águila en una jaula de oro. Ya no pertenezco a ese lugar y tal vez nunca perteneceré por completo a este, pero aquí soy libre. La elección de Isadora selló el destino de Yisca. La historia de 1907. Su victoria, concebida por la inteligencia de una forastera y la sabiduría de la tierra, se extendió por las sierras. Guerreros de otras bandas chiricahuas venían no para unirse a una guerra, sino para escuchar al hombre que veía más allá de la batalla. El respeto que Yisca conquistó no fue el de un asesino de enemigos, sino el de un líder que comprendía que la supervivencia de su pueblo ya no dependía solo de cuán ferozmente luchaban, sino de cuán sabiamente se adaptaban. Su acto de compasión, que un día lo marginó, se convirtió en el fundamento de su liderazgo, se convirtió en un guía, no para la guerra, sino para la vida, enseñando que a veces la mayor valentía está en construir un puente y no en quemar el terreno del enemigo. Isadora nunca más vistió de seda ni tocó un piano. Con el tiempo, encontró su verdadero lugar, no como una guerrera apache, sino como algo completamente nuevo. Se convirtió en una curandera, un puente entre dos mundos que se odiaban. Su conocimiento de las hierbas de la sierra, enseñado por Nalin, combinado con su comprensión de la mentalidad de los mexicanos, la convirtió en una figura única. Vivía en una zona fronteriza, un lugar de encuentro y de tensión, donde su reputación como la curandera de la sierra crecía. Trataba las heridas de cazadores apaches y las enfermedades de los hijos de colonos humildes, exigiendo solo respeto como pago. No pertenecía a ninguno de los dos pueblos, pero de alguna manera terminó sirviendo a ambos, demostrando que la compasión podía florecer incluso en el suelo más duro y agrietado por el odio. Nalin observó todo esto con una satisfacción silenciosa y profunda. En sus últimos años, vio la semilla de su conocimiento florecer de maneras que nunca imaginó.
La joven frágil que había acogido con desprecio se había convertido en una guardiana de sus enseñanzas, llevando el poder curativo de la tierra más allá de las fronteras de su pueblo. Y Yiska, el explorador con sueños extraños, se había convertido en el líder que su visión había prometido. La anciana había perdido a sus hijos por la violencia del mundo, pero en sus últimos días encontró una nueva familia en sus dos pupilos improbables. El futuro de los chiricahuas era incierto, pero Nalin partió en paz, sabiendo que la resiliencia de su pueblo, su sabiduría y su capacidad de adaptación habían encontrado un nuevo e inesperado camino para sobrevivir. La historia de Isadora nos enseña que la resiliencia no es sobre no caer, sino sobre la fuerza que encontramos para levantarnos, a menudo en lugares que nunca esperamos. Enseña que la verdadera libertad no es huir de una jaula, sino destruir la idea de que necesitamos pertenecer a una. La identidad no es algo que heredamos, sino algo que forjamos con valentía, dolor y la audacia de romper prejuicios. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte este video para que más personas puedan inspirarse. Será un honor saber desde dónde nos ves, así que deja tu ciudad en los comentarios. Muchas gracias por tu compañía y hasta el próximo viaje.